transcripción, es decir, la síntesis de un RNA, y posteriormente también veremos el proceso de traducción. El día de hoy, tenía que hacerles un anuncio, no vamos a tener clase práctica, ya por la disposición de un reactivo que nos ha faltado, lo estamos usando más para la investigación. Entonces, pero la próxima semana sí hacemos la práctica de electroforesis. Ya tenemos los amplicones que hicimos con nuestro grupo de práctica, igual con lo del profesor. Y están a menos 20 grados centígrados. Ahí puede conservarse el ADN electroamplificado que tenemos hasta que hagamos la electroforesis y podemos hacer el análisis. ¿Ya? Lo que vamos a ver ahora entonces, vamos a hacer dos teorías. ¿Sí? Dos teorías. Y veremos los eventos que suceden en el núcleo celular. No se preocupen, no va a estar aburrido. Ah, sí, sí. Entonces, los tres eventos que constituyen el dogma de la biología molecular, los procesos de replicación, los procesos de transcripción y el proceso de traducción, ¿ya? Nosotros sabemos que hay un flujo, ¿no?, de bidireccionalidad de los procesos. Es decir, que el proceso de replicación, vamos a escribirlo por allí, replicación, transcripción y traducción. ¿Ya? Esto lo vamos a encontrar en muchos libros, también en internet. El proceso de replicación, como dije, una flechita así, aparte de otra flechita que va en esta dirección. ¿Sí? La replicación significa una copia, un evento de autocopiado del material genético. El proceso de transcripción es el evento que continúa después de la replicación. Generalmente eso ocurre. Después que la célula se ha dividido, lo que va a hacer es volverse ahora activa, funcional. ¿Sí? Las dos células hijas después de la división celular se hacen funcionales y comienzan a expresar los genes que necesitan para poder vivir y para poder mantener el sistema. Esa expresión genética la vamos nosotros a observar en un producto químico como es el ARN tipo mensajero, y luego ese ARN mensajero va a pasar al otro proceso que es la transformación de la información genética en ácido nucleico hacia aminoácido, o sea, hacia proteína, y esta proteína es funcional y cumple o ayuda al metabolismo, toda la función de la célula estructural, ¿cierto? Catalítico, de defensa, etc. Y se pensaba que el proceso era unidireccional, ¿no? Pero con la existencia de los virus se sabe que este proceso, por ejemplo, puede ser bidireccional, y ya tenemos al retrovirus, ¿sí? El RNA puede autocopiarse también, y se encontró el ARN autocatalítico, capaz de autocopiarse también, y también polimerasa, que sintetizan otros RNAs de sentido negativo o positivo, ¿no? Como también ocurre en algunos virus. ¿Ya? Entonces, el dogma de la biología molecular comenzó a verse alterado en el fotograma y queda así. Vamos a estudiar entonces cada uno de estos eventos, ¿ya? Con algunos ejemplos también, pero lo primero que tenemos que hacer es entender el proceso y cómo trabajan y qué proteínas participan y cómo trabajan cada una de esas proteínas. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Porque si queremos hacer biología molecular, eso tenemos que meterlo en la cabeza y manejarlo. Entonces, vamos a hablar del primer proceso, un poco de letras. La replicación simplemente es el autocopiado del material genético. Para entender esto, debo recordar cómo está constituido el material genético, o sea, el ADN. ¿Cuál es su constitución? ¿De qué está formado el ADN? Para empezar, debo recordar que es un polímero, ¿cierto? Y sus subunidades, o sea, sus monómeros, ¿cómo se llaman? Muy bien, se llaman nucleótidos. ¿Okay? Sus unidades repetitivas de nucleótidos van a formar la molécula de ADN. Pero los nucleótidos pueden ser de dos tipos, de acuerdo a la base nitrogenada que forma su estructura. Puede ser bases úricas o bases pirimídicas.
las bases púricas que están presentes en la molécula de ADN son púricas, adenina y guanina. Y mientras que las pirimídicas del ADN son citosina y timina. Muy bien. En caso de ARN, la timina es sustituida por querosina. ¿De acuerdo? Otra cosa que tengo que recordar es que el tipo de enlace entre cada nucleótido, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Fosfodiéster. ¿Cómo se forma un enlace fosfodiéster? Un grupo fosfo. Y aquí tenemos que debo recordar yo que una base nitrogenada está formada por un tipo de azúcar de 5 carbonos. ¿Te acuerdas? Ahí está. Este será el carbono. ¿Y el otro? Acá, ¿cierto? Así. 5. Y acá un grupo fosfato. Por acá. Una base, buscarlo como en el colegio. Una base hidrogenada. Azúcar y fosfato. Entonces tengo un nucleótido. El enlace entre la base nitrogenada y el azúcar pentosa que tenemos acá, ¿verdad? ¿Por qué pentosa? El número de carbonos. ¿Es de qué tipo? Glucosídico, alfa o beta glucosídico. Hacia arriba. Beta es. O sea, beta glucosídico. O beta N glucosídico, porque acá en la base nitrogenada hay en la unión un átomo de nitrógeno. Recuerda si la base púrica o pirimídica en la unión con el átomo en la posición 1 o en la posición 9 del nucleótido de la base nitrogenada. Bueno, tenemos la importancia del carbono número 1. El carbono número 2, ¿qué nos dice? ¿Qué información nos da el carbono número 2? Si esta es una ribosa o desoxirribosa, ¿cierto? Muy bien, es la importancia del carbono 2. El carbono 3, ¿qué importancia? ¿Que participa en qué? En el enlace, acuérdate, porque en el enlace, ¿cómo es? 5,3, ¿verdad? 5,3, participa en el enlace. Carbono número 4 y carbono número 5 que participan en el enlace, también. En el carbono número 3 tenemos un grupo funcional importante que es el grupo OH, ¿cierto? Ahí está. Entonces, para que se forme un puente o un enlace fosfodiéster, necesitamos que el grupo OH realice un ataque nucleofílico al grupo fosfato del carbono número 5 del siguiente nucleótido, ¿verdad? ¿Y lo hace en qué posición? Lo hace hacia el enlace con el grupo fosfato de la tercera posición, de la segunda posición. ¿A cuál de ellos ataca? Nucleofílica cuál, de la primera posición. Cuando una polimerasa trabaja, es decir, va a ir añadiendo, ¿sí?, los nucleótidos, va a separar dos grupos fosfato del nucleótido trifosfatado que utiliza la polimerasa para poder hacer crecer la cadena, liberando esto. ¿Cómo se conoce? Pirofosfato, ¿cierto? Pirofosfato. Entonces, si un nucleótido trifosfatado se utiliza, ¿verdad?, para la síntesis y se libera acá el pirofosfato, el ataque nucleofílico ocurre en el enlace del primer grupo fosfato con el segundo. Ahí ocurre el ataque nucleofílico del grupo OH, específicamente del oxígeno. ¿De acuerdo? ¿Qué significa ataque nucleofílico? Muchachos, cachimos de química. ¿Qué significa ataque nucleofílico? Vamos. Núcleo. ¿Núcleo de quién? ¿De la célula? No. ¿Núcleo de quién? Del átomo. ¿Qué carga tiene el átomo? Carga neta
positiva, ¿cierto? Hasta que el núcleo fílico, el núcleo positivo, se acerca tanto a la nube electrónica de otro átomo que atrae esos electrones y se forma un enlace. ¿De acuerdo? Vamos a entenderlo así. Entonces, este grupo OH del carbono número 3 ataca nucleofílicamente al grupo fosfato del siguiente nucleótido del carbono número 5 y se forma el enlace fosfodiester. Entonces, ya está aquí, forma acá. Completamente la imagen. Con el siguiente nucleótido y se forma el enlace fosfodiéster, porque también había un grupo H. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien, eso es lo que yo tengo que recordar. La estructura también. Los nucleótidos van siendo añadidos en esta dirección, hacia abajo. Por eso vamos a observar una cosa muy curiosa de la polimerasa, el crecimiento de la cadena en esta dirección. ¿Ya? Pero vamos a verlo luego. Entonces, solamente quiero que hagan la memoria de la estructura del DNA o de los ácidos nucleicos en general. Ya hemos recordado un poco de esto. ¿Ya? No estamos listos para entender la replicación. En una cadena de ácido nucleico va a haber un extremo 5', porque es el extremo, ¿sí?, donde está el carbono número 5 con su grupo fosfato libre. Y el extremo 3' es el extremo del carbono número 3 del azúcar, ya sea ribosa o ribosa. ¿Sí? Siempre va a estar. En la estructura del ADN, la cadena complementaria está en dirección antiparalela, ¿sí? Es antiparalela, dirección opuesta. ¿Qué más? La cadena de ADN está formada por, la fibra de ADN está formada por dos cadenas que corren de manera antiparalela, una de 5 a 3 y la otra de 3 a 5. ¿Ya? Las bases nitrogenadas son complementarias, adenina con timina, citosina con guanina. No significa que no se pueda formar otro tipo de unión, como por ejemplo citosina con timina o adenina con guanina. Puede ocurrir eso, pero hace que la molécula de ADN sea menos estable, o sea, más inestable. ¿Cómo entiendo eso? Si yo hago esto, por ejemplo, uno mis dedos así y presiono fuertemente, va a ser difícil que yo pueda separar mi mano. Pero ¿qué pasa si uno de estos dedos no lo utilizo? Es más fácil la separación. Entonces, lo mismo pasa. Citosina con guanina, ¿cuántos puentes de hidrógeno pueden formar? 3. Y adenina con timina, 2. Si uno de esos puentes falla, la molécula pierde estabilidad. Las moléculas de ácidos nucleicos, como tienen grupo fosfato por un lado y grupo fosfato por el otro, son negativas ambas, tienden a ¿qué? A repelerse. Las moléculas, o sea, las dos cadenas de ADN tienden a repelerse, la una con la otra, porque tienen la misma carga neta, digamos. ¿Pero qué las estabiliza? Las estabiliza, por ejemplo, las sales que están presentes en el citoplasma o en el microplasma. Si yo pongo ADN en agua destilada, o sea, agua que no tiene nada de sal, solamente agua, las moléculas de ADN las dos cadenas se separan, tienden a separarse. Las sales estabilizan esos puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo jugar con la estabilidad del ADN si varío las concentraciones de sal. ¿De acuerdo? Si varío las concentraciones de sal, puedo jugar con la solubilidad del DNA o con su naturalización y renaturalización. Propiedades del DNA. Cuando se observó la mitosis y se reconoció el ADN como material genético, se postulaban hipótesis sobre cuál sería el mecanismo de replicación o de copiado, ¿no?, de este material
que tiene la información de la célula para nuevas células hijas. Y se propusieron las hipótesis, los postulados de replicación conservativa, replicación dispersiva y replicación semiconservativa. ¿Cuál de estos modelos actualmente es el que se ha validado? Se hay muchas pruebas, hay mucha evidencia de que ese modelo, digamos que sigue la célula. ¿Cuál será? Este de acá. ¿Sí? El modelo semiconservativo. Sin embargo, muchachos, creo que siempre en la naturaleza hay excepciones, que se van encontrando cosas nuevas en ciencia. Cuando se hacen estudios, por ejemplo, específicamente en cáncer, ¿no?, es muy frecuente encontrar, ¿sabes qué cosa? Rupturas en el ADN en regiones específicas, que siempre se repiten y producen cierto tipo de cáncer, ¿no? Por ejemplo, translocaciones en los cromosomas 9 y 22 producen alteraciones, ¿no?, en un gen de fusión, producen un gen de fusión que da como consecuencia un cáncer tipo leucemia. Porque en esos pacientes siempre hay ese tipo de translocación, ¿no? ¿Por qué no es una translocación al azar? Porque hay un orden en esas alteraciones genéticas, porque siempre se repite ese mismo corte y empalme. Algunos estudiosos postulan de que durante la replicación hay DNA que se fragmenta y luego se vuelve a ensamblar, y que en esos procesos de desensamblado y ensamblaje, ¿no?, otra vez, después de la replicación, ocurre un accidente por ahí, un mal control de la unión de estos fragmentos, y es que se produce estos genes de fusión, ¿no? Entonces, son postulados para los cuales hay cierta evidencia, pero todavía no es concluyente, ¿ya? Entonces, este modelo dispersivo, ¿no?, está todavía bajo observación para algunos genes relacionados a enfermedades como cáncer, por ejemplo. Pero para fines didácticos vamos a revisar este modelo, es un modelo semiconservativo, ya, de la replicación del DNA. Acá se detalla como mecanismo correcto. En este modelo de replicación semiconservativo o semiconservadora, se postula que la molécula de DNA produce dos moléculas hijas cuando se denatura y cada una de estas hebras produce una copia o una cadena complementaria, ¿sí?, que será formando dos nuevas cadenas de DNA, siendo repartidas cada una de ellas a células hijas. Eso dice el modelo semiconservativo. ¿Qué otra característica tiene el proceso de replicación del DNA? La replicación tiene una secuencialidad. Dice, ambas cadenas de la doble hélice de ADN se duplican al mismo tiempo. Para esto deben separarse, ¿sí?, y la replicación avanza en forma de horquilla en una única dirección, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver luego de la clase, que vamos a poder reconocer la función de cada una de estas moléculas que aparecen aquí relacionadas al ADN, ya sean proteínas o ya sean oligonucleótidos, ¿sí? Y vamos a explicar cómo es que ocurre el proceso de replicación. Y para eso, ¿cómo puedes poner una animación por ahí? Otra de las cosas es también la bidireccionalidad. ¿Qué significa bidireccionalidad? Que en un lugar de replicación se va a ensamblar la maquinaria de replicación que va a comenzar a duplicar el ADN para este sentido, y en ese mismo lugar de replicación se ensamblará otro sistema de duplicación que irá en otro sentido. O sea, una maquinaria de duplicación que va para un lado y otra maquinaria que va en sentido opuesto. Todo ocurre.
Entonces, por eso es bidireccional. Y comienza en varios puntos del ADN. Si tuviera un inicio y un final, la polimerasa demoraría muchísimo en replicar todo el material genético. Por eso ocurre en varios puntos, ¿sí? En varios puntos de replicación. Otra de las características de la replicación es la semidiscontinuidad. La replicación siempre se produce en el sentido 5-3, siendo el extremo 3 o H libre un punto a partir del cual crece el DNA. Vamos a ver se plantea un problema y ustedes mismos lo van a resolver. ¿Qué más? Vamos a regresar a esto luego. Vamos a ver la animación primero. Las enzimas responsables del proceso de duplicación del DNA o proceso de replicación se llaman polimerasas. En este caso, como produce una hebra de ADN, se llama ADN polimerasa. Y vamos a explicarlo luego. Este es el esquema general, ¿ya? La polimerasa tiene algunas características que me gustaría que anotásemos, ¿ya? Como son, la polimerasa es una enzima que es dependiente de ADN de cadena simple seguida de una cadena dúplex de ADN. Entonces, esta enzima lo que necesita es una cadena doble seguida de una hebra simple para poder actuar, ¿ya? Lo que hace la enzima concretamente es la formación de enlaces fosfodiéster. Si lo que hace la enzima es hacer que el 3'OH ataque nucleofílicamente el grupo fosfato del nucleótido que llega, ¿no? Que es complementario a la cadena molde. Este es el extremo 5' y este es el extremo 3'. Lo que hace la polimerasa es adicionar nucleótidos a este nivel para formar el enlace fosfodiéster. Van a notar el nucleofílico aquí y el deoxinucleótido trifosfato siguiente, que es complementario. ¿De acuerdo? No, repasamos. La polimerasa hace esto entonces, los enlaces fosfodiéster. Imaginen si la polimerasa no encontrase aquí. Se encontrara una hebra simple. ¿Va a poder adicionar grupos nucleótidos aquí? ¿Podrá adicionar? ¿Con quién formaría el enlace fosfodiéster? No hay nada, ¿cierto? Por eso es que decimos que la polimerasa no sintetiza ADN de nuevo. Necesita una hebra doble inicial para añadir los nucleótidos trifosfatados. ¿Me dejo entender? La polimerasa no sintetiza ADN de nuevo. Sintetiza ADN en dirección 5 a 3' siempre. De 5 a 3'. Para sintetizar cadena de 5 a 3' necesita una hebra molde que vaya en sentido contrario. Entonces la polimerasa lee de 3 a 5 y sintetiza de 5 a 3. ¿Estamos hasta ahí, ok? La polimerasa lee de 3 a 5, lee, pero sintetiza de 5 a 3'. ¿De acuerdo? Ese es el sentido de la vida. Si antes te dice la vida no tiene sentido, te dice sí tiene sentido. ¿Cuál es el sentido de la vida? De 5 a 3'. Eso es lo que hace la polimerasa. Además de eso, chiste biólogo. Además de eso, la polimerasa tiene una actividad enzimática así de apita
¿de acuerdo? Que va a utilizar para corregir los errores durante la replicación. ¿Qué pasaría si la polimerasa se equivocase cada, ponte, 1000 nucleótidos se equivoque en una base nitrogenada? ¿Qué puede ocurrir? ¿Cómo se llama eso? Mutación. ¿Sí? Mutaría mucho y de repente por ahí puede afectar a una proteína importante y el individuo medio. La polimerasa tiene también otra actividad llamada actividad exonucleasa 3,5'. ¿Cómo así? La polimerasa sintetiza en esta dirección. Imaginemos que tenemos un A, T, C, G. Entonces acá le corresponde una T, acá, A, G. Nos equivocamos. Se equivocó la polimerasa. Yo no, la polimerasa se equivocó. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa aquí es que el puente que se forma, la unión que se forma, ¿de acuerdo? Va a dejar el último 3OH, no va a dejar tan junto el último 3OH con el último nucleótido que se va a añadir. La polimerasa no va a estar cómoda con el último, no va a poder realizarlo. Entonces, actúa su actividad 3,5' exonucleasa. ¿Por qué 3,5' exonucleasa? Porque va a retirar exo, que significa, va a retirar el último codón, perdón, el último nucleótido de la cadena en esta dirección. En este caso, si está sintetizando para allá, de 5 a 3, ¿cómo será la dirección de 3 a 5? Para este lado. Retirará el último nucleótido errado. Lo retira. Y luego coloca el nucleótido correcto. ¿Sí? Es una actividad, la actividad 3,5 exonucleasa es la actividad correctora de la polimerasa. ¿De acuerdo? La actividad correctora de la polimerasa. ¿Qué otra curiosidad respecto a la ADN polimerasa? La ADN polimerasa, para que pueda comenzar la replicación, ¿sí? Necesita entonces una cadena de hebra doble seguida de una hebra simple, ¿cierto? Necesita, ¿qué más? Para poder trabajar. ¿Cuál es la materia prima de la polimerasa? Los DNTP, desoxinucleótidos trifosfato, DNTP. ¿Qué más? La polimerasa necesita magnesio para poder trabajar, como muchas enzimas. Necesita un cofactor. ¿De acuerdo? Magnesio. Tiene la actividad 3,5 exonucleasa y hace crecer la cadena de 5 a 3, leyendo de 3 a 5. Entonces, esas cositas previas necesitamos saber para poder entender mejor el proceso. Seguimos. Todo el proceso vamos a dividirlo para un mejor entendimiento en dos fases. Perdón, en 3 fases, se corregir acá. La fase de iniciación, la de elongación de la cadena y la fase de terminación. La fase de inicio, o sea, ¿de qué depende que comience la replicación? Primero, que se sintetiza una gran cantidad de polimerasa. Esta es una molécula de ADN en la animación, una hebra de doble cadena antiparalela. En la fase de iniciación necesitamos el punto de inicio de la replicación, donde abundan las secuencias GATC. ¿Sí? En un sitio de replicación abundan las secuencias GATC, guanina, adenina, timina, citosina. Ahí abundan. ¿Por qué comienza allí la replicación? Porque es el sitio de unión de una enzima que va a denaturar el DNA, o sea, va a separar las dos cadenas. ¿Cómo se llama esa enzima? Que desenrolla la hélice de DNA. Helicasa. Muy bien. La helicasa reconoce esos puntos de iniciación y abre la cadena, o sea, rompe los puentes
de hidrógeno de las dos cadenas de DNA. Cuando la helicasa abre una cadena, una hebra de DNA separando ambas cadenas, se van a formar lo que se conoce como burbuja de replicación. Cada burbuja de replicación tiene dos horquillas de replicación. ¿Qué son horquillas? Estas aberturas con forma de Y están presentes dos por cada burbuja de replicación. ¿Ya? En esa burbuja de replicación entonces está la helicasa, y la helicasa deja entonces a la cadena de hebra simple seguida de una hebra doble como sustrato de la polimerasa. Vamos con la segunda fase, la fase de inundación. Se ha corrido, disculpe. Entonces, el DNA cuando está separado necesita la polimerasa de la acción previa de una enzima que recibe el nombre de primasa. ¿Ya? La primasa va a sintetizar oligonucleótidos de tipo ARN, ¿ya? Que van a ser complementarios a la cadena que va a replicarse. ¿Por qué la polimasa es importante o es necesario? Recuerda que la polimerasa no sintetiza ADN de nuevo. Para que haya una hebra doble seguida de una hebra simple, necesitamos la presencia de un cebador, de un primer o de un iniciador. En la parte práctica, cuando hicimos PCR, ¿se acuerdan cuáles eran los ingredientes para el PCR? Uno de los ingredientes era el primer o iniciador. Todos porque han hecho PCR. Entonces, vamos a ver nuestra animación. Todos porque han hecho PCR. Vamos a ponerla más abajo. Espera, Renzo, que no se moleste. Renzo. Renzo. Las hojitas. Las hojas. Ya fue. Está haciendo ahora. Me he quedado más un rato y no grabé. De ahí me pasa que... Oye, ojalá un momento. Cadena. ¿En qué momento? ¿Qué es esto? Ay, hace mucho de acá. Una horquilla de Horquilla. replicación. Tenemos que una de las hebras va de 5 a 3' y la otra de 3 a 5'. La primasa le va a preparar el camino a la ADN polimerasa. Debe sintetizar una hebra pequeña, un oligonucleótido complementario a la cadena sobre la cual va a crecer, ¿no? Sobre la cual va a ir añadiendo nucleótidos la ADN polimerasa. ¿Cuál de estas hebras trabajará la primasa? ¿Dónde colocará el primer, la primasa? Recuerden que el ADN va a crecer de 5 a 3'. ¿Dónde trabajará la primasa? Aquí tenemos las posiciones de acá, A, B, C, D. ¿Dónde trabajará la primasa? Recuerda que va a sintetizarle un primer o par primer, ¿está bien? Para el lugar de cadena. ¿Dónde dice? ¿Va a haber un primer acá? ¿Sí o no? Sí. ¿Va a haber un Claro. primer? Sí. Acá por ahí dicen que va a haber un primer acá. ¿En qué otra posición habrá un primer? ¿En D? En D va a haber un primer, dice. Ahora vamos a ver qué nos dice nuestra amiga Plumaz. Error. Trabaja en B y trabaja en A. Esta es la polimerasa, ¿de acuerdo? De nuevo, la primasa trabaja allí. ¿Por qué trabaja ahí la primasa? Porque es el inicio de la cadena de DNA que va a comenzar a replicarse, que va a ir de 5 a
a 3, en este sentido. La polimerasa hace su trabajo elongando la cadena de 5 a 3. La otra cadena trabaja en esa cadena y luego la polimerasa completa. ¿Hasta ahí? ¿Está claro? Sí, ¿no? Entonces, solamente recuerda, la primasa va a colocar el primer, realizador, observador en la posición 3, ¿sí? Y 3 acá. Si este 5, ¿hasta qué es? 3, ahí. ¿De acuerdo? Recuerda que la polimerasa lee de 3 a 5. Entonces siempre va a buscar una posición 3, pero va a elongar de 5 a 3. Ahí está. Aquí, y aquí, y acá, y acá. Recuerda que en la horquilla de replicación, la dirección de la replicación en este caso es hacia allá. Se va a ir abriendo hacia acá. Digamos, ¿quién ha abierto la horquilla un poco más a la izquierda? La polimerasa o la helicasa. Helicasa. Tenemos más DNA que copiar. Vamos a necesitar otros primes o no. Y si es así, ¿dónde? ¿En qué posición van a existir primes? ¿En C habrá primer? Ya. ¿En alguna otra posición más habrá primer? ¿O se necesitará primer? Cuando se abra más. Ya, cuando se abra, pero ahí. ¿Solo en C? ¿O en D y B se necesitará primer? En C han dicho, ¿todo de acuerdo en C? Vamos a ver. Para la cadena de arriba ya no se necesita primer, porque solamente hay que elongar la cadena, ¿verdad? Pero para la hebra de abajo se sintetiza un primer direccional y se completa aquí. Entonces fíjense, hay fragmentos de DNA en una de las cadenas, mientras que la otra crece de manera continua. ¿Sí? La hebra de arriba se llama hebra adelantada o hebra continua, y la hebra de abajo se llama hebra retrasada o hebra discontinua. Los fragmentos que se sintetizan en la hebra discontinua tienen un nombre de acuerdo a su descubridor. Se llaman fragmentos de Okazaki. Los fragmentos de Okazaki se unen con una enzima que se denomina ADN ligase, y lo que hace básicamente la ligase es unir los fragmentos de Okazaki formando uniones fosfodiéster o enlaces fosfodiéster. Ahí está. Se abre un poco más, se sigue sintetizando hasta el final y tenemos esto. ¿Sí? Al final tenemos entonces las dos hebras ya sintetizadas, a las que se les va a retirar el primer, a la actividad isonucleasa de la enzima polimerasa 1, que también va a rellenar esos extremos. Y al final tenemos las dos hebras, ¿sí?, ya duplicadas. Esta de aquí se rellenará hasta allá, esta por acá, ¿ya? Y cada uno de estas dos ADN replicados al final van a quedar unidos por una estructura, por una constricción primaria para formar el cromosoma, empaquetado aquí, empaquetado acá, unido por una constricción primaria llamada centrómero, y eso constituye el cromosoma.
Hay otras proteínas de las que no les he hablado aún, que van a estar presentes en esta región. Cuando se forma una vía de replicación, DNA de cadena simple quedaría expuesto a la acción de nucleasas. Para que este DNA de cadena simple, ¿sí? que está expuesto antes de que la polimerasa sintetice la cadena complementaria, se llaman proteínas de unión agua simple. Son proteínas SSB. ¿De acuerdo? Esas proteínas de unión agua simple van a unirse a la cadena de ADN, ¿sí? A la hebra simple de ADN, que todavía no está siendo replicada, para evitar su degradación por las nucleasas. Es una función de protección. ¿De acuerdo? Conclusión. Dice, la replicación es un proceso clave en el ciclo celular necesario para que se lleve a cabo la división celular. Las ADN polimerasas necesitan siempre un fragmento corto de ARN cebador con un extremo 3' libre para la adición de nucleótidos y la formación de un nuevo enlace fosfodiéster. Las ADN polimerasas siempre recorren ¿de dónde a dónde? De 5' a 3'. Aquí se nos habla sobre la fidelidad de las ADN polimerasas. Dice, la ADN polimerasa explica un molde de ADN con notable fidelidad, ya que comete casi un error, lo menos un error por cada 10 a la 7 pares de bases leídas. ¿Cuánto es 10 a la 7? Más o menos. ¿O cuánto es 10 a la 7? 10 millones. 10 millones. 10 millones de bases nitrogenadas leídas, y hay una pequeña probabilidad de que se equivoque, ¿no? Por cada 10 a la 7. Esto es posible porque la enzima elimina su propio error debido a que a su activación nucleasa 3,5'. Muy concentrada, muchachos. Estas son las proteínas principales que existen en el proceso de la replicación. Hemos visto que la primera proteína que actúa es la llamada helicasa. Luego, ¿qué sigue? ¿Cuál es la segunda proteína que procesa replicación? Se le cayó otra vez. Fui a botar. SSB. Ya SSB. Luego, en paralelo, en simultáneo, primasa. Después de la primasa, polimerasa. Y detrás de la polimerasa, Los ligados. ligasa. ¿De acuerdo? Ligasa. Sí. La helicasa no trabaja con el topoisomerasa. Cuando tú tienes una cuerda y abres la cuerda por la parte en medio, los extremos se enroscan más, ¿cierto? Se tensan más. Para liberar esa tensión, las topoisomerasas cortan una de las cadenas para que se libere la presión, y luego nuevamente esta hebra es soldada y trabajan en simultáneo con las helicasas para evitar que el DNA se destruya o se rompa. ¿Ya? Desde aquí se nos puede ocurrir muchas preguntas en este proceso del examen, ¿cierto? Peluca. Pues ahí está el proceso de replicación. Si se ha entendido hasta esa parte, creo que vamos a poder entender un poco más el proceso de transcripción y ya comenzar a hacer algunos problemitas. ¿Ya? El proceso de transcripción es un proceso similar que se lleva a cabo por una enzima que ahora se llama ARN polimerasa. ¿De acuerdo? ARN polimerasa.
En el proceso de transcripción, no todo el material genético del ADN se va a transcribir. Solamente se transcriben aquellos digamos, segmentos de ADN que no están muy condensados o muy empaquetados y que además tienen unidos a él proteínas que se denominan factores de transcripción. ¿De acuerdo? Entonces, para que comience la transcripción de un determinado gen, se requiere primero que sobre ese gen, en la región de inicio, en la región promotora, se ensamblen los complejos formados por factores de transcripción. Y ya conocemos nosotros que los factores de transcripción, ¿sí?, se activan, se ensamblan, luego de que la señal de un receptor, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes? Es activa toda una cascada de señalización hasta que finalmente el factor de transcripción se activa. El factor de transcripción ya activo, digamos que ya lo conocemos por la clase anterior, ahora vamos a ver para qué sirve, para qué se utiliza. Este factor de transcripción va a unirse a la molécula de ADN en la región promotora, una región específica, que está al inicio del gen. No forma parte del mismo gen, o sea, no tiene información para la traducción. Está upstream, o sea, 5' antes del marco de lectura del gen. ¿De acuerdo? Estos factores de transcripción son necesarios ¿para qué? Son necesarios para que la ARN polimerasa se posicione en el nucleótido 1 del marco de lectura y comience el proceso de transcripción. ¿Sí? Estos factores de transcripción entonces llaman a la polimerasa. Son varias proteínas, de acuerdo al tipo de gen, varias proteínas que se van a ensamblar en la región promotora, que es la región reguladora de la expresión genética, y van a llamar a la polimerasa. La polimerasa es la última proteína que se une a este complejo de transcripción y comienza la transcripción. Estos factores pueden estar así de cerca como los factores de transcripción, los que regulan la información genética, tan cerca al gen, como también pueden ser proteínas que se encuentran, o son reguladoras que se encuentran nucleótidos muy arriba o muy abajo de la secuencia que se va a expresar, o sea, del gen, ¿no? Esos proteínas reguladoras pueden ser silenciadores genéticos, ¿no?, o estimuladores genéticos, ¿ya? Los famosos enhancers. Esos enhancers o los silenciadores se pliegan sobre el complejo de traducción, son reguladores en cis, que son moléculas, secuencias del mismo DNA, que van a activar a que ocurra una traducción mucho mayor, una transcripción mucho mayor, disculpe. ¿Sí? Por eso lo vamos a ver en la clase de regulación. Entonces, la principal proteína en esta escena es la llamada ARN polimerasa. La ARN polimerasa no necesita iniciadores para empezar, ¿de acuerdo? No necesita iniciadores. Lo que necesita es el complejo de factores de transcripción. ¿Dónde sabe la polimerasa que comienza la transcripción? Las mismas secuencias de nucleótidos le va a decir a la polimerasa cuál es el nucleótido de inicio y cuál es el nucleótido del final de la transcripción, de ese RNA que va a sintetizar. La ARN polimerasa no es la única que actúa. Al final hay una ARN polimerasa o una poliapolimerasa, un tipo de ARN también, que va a adicionar una estructura en la parte final del ARN, que también es importante y tiene que ver con la estabilidad de la molécula. Como todas las polimerasas, sintetiza de 5 a 3'. Entonces, en una molécula de ADN de hebra doble, ¿dónde estará la información genética? ¿Aquí en esta cadena o acá? Si la polimerasa sintetiza la ARN polimerasa de 5 a 3, ¿está en la cadena de arriba o en la cadena de abajo?
¿cierto? ¿Puede estar arriba la información genética en esta cadena de acá? ¿O no? Exacto. También puede estar aquí. Muy bien. ¿Cierto? Los genes pueden estar en esta cadena o también en esta cadena. No importa en qué cadena están. Porque la polimerasa lo leerá en este sentido, si está en la otra cadena, en sentido contrario, leerá la información. Y siempre sintetizará una molécula de RNA mensajero en ambos sentidos. ¿De acuerdo? Muy bien. La diferencia aquí es que en los sitios de la cadena complementaria se sustituye las bases nitrogenadas a la arginina por uracila. Ejercicio. Si tenemos la siguiente secuencia de varilio de ¿está quemando o no? Mira, así sí ya está. transcriba dicha cadena. No, está quemando, lo quito. Transcribimos esa cadena, le dicto. Comenzamos, esto es fácil, ¿no? Comenzamos. ¿Qué más? ¿Qué más? A, C, G, C, A, U. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Lo estamos transcribiendo. ¿Está correcto o no? No. Claro. ¿Por qué? Porque la polimerasa, ¿de dónde va a leer? De acá. Y esta será la complementaria RNA mensajero que va de 5 a 3. Donde va timina es sustituido por uracilo. Nada más. El resto es igual. ¿Sí? El resto es igual. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Ah, ya. Estaba olvidando aquí unos nombres técnicos. Esta es nuestra ARN polimerasa. La cadena sintetizada va de 5 a 3'. La cadena que va a ser leída, en este caso, esta cadena de aquí, se conoce como ADN molde o también se conoce como el templado. Por acá vemos un el templado. Ya, se llama cadena templada o cadena molde. ¿De acuerdo? Cadena templada o cadena molde. Sucede algo curioso. A ver. En el base de datos de internet, donde están los genes, ¿cierto? Donde están los genes en internet, nosotros vamos a encontrar así. Este es el gen, bueno, vamos a poner un ejemplo. Este es el gen, estás viendo el gen de la insulina. Insulina, ¿ok? Que es el siguiente, que tiene el código, número, listo. ¿De acuerdo? Y te dice, mira, para hacer una PCR, para amplificar ese gen, que tú quieres estudiar, lo quieres amplificar el gen de la insulina para ver polimorfismo de repente de la insulina de los chicos acá de Lima, la insulina de unos jóvenes de la misma edad en otro lugar del Perú, etc. Se te ocurre esa investigación. Milagros. Vamos a sintetizar unos primers para esa secuencia que se encontrará en la base de datos que corresponde al gen de la insulina. Ahí está, y esa es la secuencia. Bien, hay que sintetizar un par de primers. Ahí está, vamos a ver. Primero, cuando te dicen o te mencionan, documentación, no sé, cuando te observas la base de datos, un gen de este tipo, la secuencia de ARN, la secuencia de ARN es la misma secuencia donde
timina es cambiada por uracilo, o sea, así. El RNA de ese gen es así. A, U, G, C, C, G, U, A, C, 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 U, A, G, 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 C, U, A. ¿Por qué? Te dan la secuencia del gen y el transcrito de ese gen es este de acá. ¿Por qué? Razonamiento lógico. Ya por ahí va. A ver cómo sería está correcto. Disculpen que esté todo chueco, sin más de en realidad trato de evitar la configuración tridimensional de... Vamos. ¿Por qué es la misma secuencia? ¿Por qué? En el ejemplo anterior hemos hecho algo similar. Que sintetiza ¿Por qué? porque lee de una manera que sintetiza de... Se mide la cadena reticulada. La cadena complementaria. O sea, la cadena que es leída por la polimerasa es la complementaria a esta, ¿cierto? Ahí. Y el RNA de esta cadena complementaria es igual a esta cadena donde timina es sustituida por uracilo, ¿cierto? Así es. Yo debo entender esto para hacer el siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. Sintetiza un par de primers para esta secuencia, para hacer un PCR. Utilizamos un par de primers. Teoría del profesor. Si yo quiero amplificar esta región de acá, solo esta región de acá, de aquí hasta acá nada más, los primers, ¿dónde deben ir? ¿Qué hace la polimerasa? ¿Te acuerdas? Algunos nos expliqué, o creo que han llevado a la clase como el profesor Ortiz y han visto PCR también. Hemos hecho la práctica PCR también. Vamos, ¿dónde van los primers? Si yo quiero amplificar de aquí hasta acá, ¿qué hace el PCR? El PCR amplifica usando el mismo procedimiento de la replicación, ¿de acuerdo? Una región determinada de acuerdo a los primers que tú colocas. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a hacerlo eso un poco más real. A ver. Yo quiero amplificar una parte del gen de la insulina o todo el gen de la insulina. Necesito primers. ¿Los primers dónde van? Por eso yo puse el ejercicio de dónde van los primers. A, B, C o D. ¿Dónde van los primers acá? Lo hacemos acá. A, B, C y D. ¿Dónde van los primers? En B, un primer, y en D, en C, otro primer. Así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? ¿Por qué van en esa posición los primers? Exacto, porque la cadena debe elongarse de 5 a 3 primos. Esta cadenita es 5 a 3 y esta es 5 a 3. Ahí está. Muy bien. El gen, ¿ya? La secuencia de la proteína, ¿dónde estaría? Esta secuencia de aquí, ¿dónde estaría? ¿En esta cadena de acá o en esta cadena de acá? ¿Dónde va a estar? Esta secuencia. Ya tú sabes que es esta secuencia. Es la complementaria de la secuencia del gen original. Esa sería la secuencia complementaria. ¿Dónde estaría esa secuencia? ¿Cuál sería esa secuencia, muchachos? Cualquiera de las dos sería, seguro.
¿Saben por qué lo pregunto? Porque cuando nosotros hablamos de iniciadores o primers, siempre hablamos de un primer forward y un primer reverse. El forward va hacia, comienza o está en la parte inicial del gen, y el reverse está en la parte final y está en sentido contrario. Lo que quiero es que aprendamos a diseñar primers, así rapidito, con ese criterio, y no olvidarnos. Vamos, ¿dónde está ahí esa secuencia? Aquí o acá. Esta de acá, estamos hablando de la insulina. Esta la encontramos en la base de datos. Ya está. Vamos a hacerlo más sencillo ahora. El forward, en esta secuencia que encuentras en la base de datos, comienza acá y corre hacia allá. Vamos a imaginar, o vamos a usar 10 nucleótidos. De regreso también vamos a hacer 10 nucleótidos. Estás loco con Este es el primer forward y este es el primer de reverse. Queremos hacer biología molecular, nos gusta los genes, ya. Haz esto, que paso inicial. Sintetizan los primers para hacer tu trabajo de investigación. ¿Dónde estará esta información? Allí puedo ubicar entonces en el parámetro forward y reverse. Pero dijeron una respuesta ya, dijeron puede ser cualquiera de las dos cadenas. Acuérdate, la cadena complementaria, hacia allá, ¿cierto? La cadena complementaria es la cadena que tiene la información del gen. La cadena esta de acá, complementaria a la que tiene la información, ¿sí? No puede ser leída por la polimerasa. ¿Por qué? Porque si lee de acá, no es la misma información de la insulina, ¿cierto? ¿Podría leer de acá? No, tampoco. Pero la vez que se sintetiza, que es el RNA, tiene esta misma secuencia. Si sobre esta misma secuencia yo encuentro aquí el forward y allá el reverse, aquí, ¿cuál es la cadena que voy a utilizar? Podría ser cualquiera. Recuerda que los primers sintetizan de 5 a 3 y de 5 a 3. A ver. Vamos, no es tan difícil. A ver, vamos a imaginar entonces, ¿ya? Si la secuencia de la insulina se encuentra en esta región, ¿cómo debe ser leída? Hacia allá. Por lo tanto, esto será forward y esto será reverse, ¿cierto? Si la secuencia está en esta región, ¿cuál será el forward? Este, ¿cierto? Este será el forward y este será el reverse. ¿De acuerdo? Está como lo percibió su compañero. Puede ser cualquiera de las dos, pero el forward y el reverse va a variar de acuerdo a qué, a dónde esté la información de la cadena. Sintetizamos el forward. Creo que ya se llama un poquito más. Sintetizamos el forward de 10 nucleótidos para el gen de la insulina. ¿Cómo sería el forward? ¿Cómo sería el forward?
Ya sabemos dónde está la información. Ahora vamos a ver ahí. Vamos a hacerlo más claro. Aquí, 5', prima, 5'. Imaginamos que la información está acá, la gente de la insulina. El forward debe anclar aquí. Y el rever, ¿dónde debe anclar? Aquí. La polimerasa de la reacción de PCR va a amplificar aquí y amplificará aquí. Y ya tenemos dos hebras hijas. Eso lo vimos en práctica. ¿De acuerdo? Bien. Yo quiero que ustedes me den la secuencia del forward y la secuencia del rever. Sirve para amplificar el gen de la insulina. Vamos. Tengo este gen. Ahí está el gen. No es más que el mensajero o la complementaria de la cadena codificante. Esta es la cadena codificante. Su complementaria es esta. ¿Qué secuencia tendrá el forward? Vamos. ¿Es ADN o ARN? El forward, en el caso de la PCR, está de ADN. Es de ADN, es un oligonucleótido de ADN. 5, 3, T, A, C, G, G, C, A, T, T. A ver, vamos a poner acá. Forward y reverse. ¿Cómo sería el forward? 10 nucleótidos. Dígame. C, G, C, A, T, T. Vuelvo a repetir el enunciado. Si esta es la secuencia o la cadena codificante, ¿de acuerdo? Cadena codificante. ¿Qué sería esta de acá? La línea que está acá arriba. ¿Su complementario cuál es? Esta cadena de acá, esta cadena de acá, que está en la base de datos. Si es de la cadena codificante, la cadena complementaria, donde timina se sustituye por uracilo, es la cadena del ARN mensajero, ¿cierto? Muy bien. El forward va a amplificar desde el 5' a 3' del gen y el reverse desde 3' al 5' del gen. Si esta es la secuencia del gen, el forward es hacia allá y el reverse en este sentido. Eso, hasta ahí estamos claros. Ahora, yo te pido la secuencia del forward y del reverse dentro que yo debo sintetizar para poder amplificar el gen de la insulina. Ya sabemos que el forward va aquí y que el reverse va aquí. Que esta es la cadena codificante. ¿De acuerdo? La cadena codificante. El forward, ¿qué secuencia tendrá? Lo voy a escribir para que tú me des la razón. Forward de 10 nucleótidos. A, T, G, C, C, G, E, A, A. 2, 4, 6, 8. A, 8, 9, 10. Forward. ¿Está bien? Sí. ¿O está mal? Sí, bien. ¿Se entiende por qué el forward es ese? Sí. ¿Sí? Recuerda que esta de aquí es la misma de acá. Sí. Y que esta de aquí es complementario a esta de aquí. El forward será complementario a este de aquí, o sea, los primeros 10 nucleótidos que están acá. Que es este de acá. ¿Sí? Ahora, sintetiza el reverse. Es un poquito más fregado. Ahora, sintetiza el reverse. Profe, he hecho lo más fácil. Obviamente. Chicos, sintetizarán en reverse. Vamos. T, A. El reverse debe anclar en esta región. T, A, G, C, C. De ahí está el reverse. T, A, C, G, C, A, T, T, G. A ver, ¿será cierto? ¿Estará bien? A ver, 2, 4, 6, 8, 10.
¿De dónde sale eso? C. No, es TAGCC. ¿Está bien o está mal? Está mal. Es ¿Está bien o está mal? TAGCC. El rey. Es TAGCC. ¿De dónde sale esta secuencia? De 5 a 3. Eso es de 5 a 3. Secuencia del primer estudiante. ¿Alguien más tiene una secuencia alternativa? TAGCC. TAGCC. Secuencia número 2 para el rey. ¿Será correcto? Acuérdate, el reverse, acá es 5', prima, acá debe ser igual, 2', prima, 5', prima, vamos a ver si está correcto. El reverse debe ser complementario del estrés prima del complementario. ¿Sí? Perdón, de la secuencia codificante. Te repito, el reverse debe ser complementario, ¿sí?, a la cadena complementaria de la secuencia codificante. Ajá. Sí. Complementario de la cadena codificante. ¿Sí? Ya. Pero acuérdate que está desde el extremo 3' hasta 5'. Vamos a ver. Esta secuencia que está aquí es la misma que está acá, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta parte. Esta parte de acá es igual a esta parte de acá, ¿verdad? ¿No es que esa es la complementaria de la codificante? Listo. Ahora, el primer debe ser complementario a esta secuencia de acá, es decir, a la secuencia que acabamos de poner por ahí. Pero leída en sentido opuesto, en sentido inverso. O sea, este 3', acá debe ser el primer, 5' del primer, ¿cierto? Y debe ser entonces T, A, G, C, C, T, A, G, G. T, A, G, C, muy bien, ¿eh? T, A, G, G. Correcto. Ahí está. Pues aquel que la vio ya podría comenzar a ir de repente por ahí a asomarse con un laboratorio de biología molecular para aprender un poco más. Eso es. Conclusión. Para yo hacer un par de primers de una secuencia que está en la base de datos, por ejemplo del GenBank, encuentro un gen y yo quiero estudiar su polimorfismo, entonces, te va a decir tu tutor, te va a decir, ¿te gusta? Ya, sintetiza un par de primers en el papel, a ver si lo haces bien. Conclusión, ¿qué hemos aprendido ahora? Que el forward de la secuencia codificante es la misma secuencia. ¿Y el reverse qué es? La secuencia complementaria, pero en sentido opuesto. Los dos parámetros tú lo debes de dar, de 5 a 3' el forward y de 5 a 3' el reverse. ¿De acuerdo? Nunca te vas a olvidar de eso. Entonces, cuando tú pidas tus primers a una empresa, le sintetízame por favor este par de primers, y luego haces lo que hemos hecho en práctica, tomas una gotita de sangre de la persona, de la persona que vas a estudiar, extraes el DNA y en la mezcla de reacción pones el par de primers que tú mandaste a sintetizar. ¿Qué va a ocurrir en el DNA de esa persona? Primer acá, polimerasa. Separas, nuevamente, primer acá y amplificas. ¿Sí? 2 a la n, donde n es igual al número de ciclos. ¿De acuerdo? En el primer ciclo, 2 cadenas. En el segundo ciclo, 4 cadenas. En el tercer ciclo, 8. En el tercer 4, 16 y así. ¿De acuerdo? Muy bien. En la transcripción, regresamos acá, ocurre algo también interesante que vamos a poner.
ejercicio. Y es que hay una diferencia entre el genoma procariote y el eucariote respecto a la estructura de un gen. Primero, en el DNA procariote, los genes están enclaustrados, en un clúster, están en regiones, ¿sí? Todos agrupados, aquellos genes que tienen que ver, porque están metabólicamente relacionados, digamos así. O sea, todos los genes que, por ejemplo, van a encargarse del metabolismo, de la lactosa, están relacionados, están uno a la continuación del otro en un clúster que se denomina operón lactosa, por ejemplo, que tiene que ver con el transporte o la permeasa de la lactosa, que deja ingresar la lactosa dentro de la célula. Otra, o varias unidades de una enzima que se llama beta-galactosidasa, que va a degradar la lactosa, y así, claustro. Aquello relacionado con el mecanismo de la síntesis de triptofano, que es un aminoácido importante para las bacterias, ¿ya? Están en un operón que se llama justamente operón triptofano, o triptófano, así, ¿de acuerdo? Por otro lado, el DNA eucariote es un poco más complejo. Está formado por secuencias codificantes y secuencias no codificantes. En un proceso que se llama splicing, el RNA que se sintetiza, que acaba de sintetizarse por el proceso de transcripción, ¿de acuerdo? Va a ser procesado, ¿no? Va a ser cortado y empalmado nuevamente, ¿no? En este proceso que se llama splicing, y se le van a retirar las secuencias no codificantes que se llaman intrones. Entonces, de tal manera que el RNA, que es inmaduro, ¿sí? Va a convertirse en un RNA de menor tamaño llamado RNA maduro, transcrito maduro, ¿no? El RNA que solamente tiene exones, ¿ya? Esto es para repasar nomás lo que vimos la última clase. ¿A qué me refiero con exones e intrones? La estructura de un gen. Este procesamiento de retiro, la eliminación de los intrones, se denomina splicing, ¿de acuerdo? Y también va a permitir la diversidad de los productos génicos. Les mencioné, los comenté la semana pasada, ¿no? Y como ejemplo, el gen de la mioglobina, ¿ya? O la miosina también, perdón, de la miosina, que puede ser muscular, puede ser formar parte del citoesqueleto, etc. Y de acuerdo al tipo de tejido donde está esa miosina o lactina también, vamos a tener splicing, mecanismos de splicing diferentes. Evento que se conoce como splicing alternativo. Es decir, es el splicing alternativo de un mismo gen que permite la formación de más de un producto génico. Pueden ser 2, 3, 4, 5 productos génicos, 5 proteínas diferentes a partir de un único transcrito, mediante el mecanismo de splicing alternativo. Acá está chiquitito, pero también en la síntesis de RNA hay un proceso de iniciación donde se une la polimerasa. Recuerden que necesitamos de un complejo iniciador formado por factores de transcripción. Luego se unirá la ARN polimerasa al sitio de unión de la transcripción y comienza a sintetizar la cadena complementaria. Luego sigue la fase de elongación con la ARN polimerasa, el alargamiento. Y mientras va naciendo la cadena de ARN mensajero, ocurren las primeras modificaciones de este transcrito primario, ¿sí? Y la primera de esas modificaciones es la unión de una estructura que se le conoce como capuchón o caperuza o cap, ¿sí? El cap, que es un nucleótido que está, digamos, invertido, ¿de acuerdo? Que es el nucleótido de 5-metilguanosina. Este 5-metilguanosina se coloca, ¿de acuerdo? Aquí, en una unión 5-5, enlace fosfodiéster, pero 5-5, aquí,
delante del primer nucleótido del RNA mensajero. Esto se le conoce como capuchón o caperuza. Está relacionado con la estabilidad del RNA mensajero. Termina el proceso de transcripción y en la parte de finalización existe una polimerasa que se llama PoliA polimerasa, que luego de terminada la secuencia del gen y liberada la polimerasa, la RNA polimerasa, la PoliA polimerasa reconoce una secuencia al final del RNA mensajero y coloca varios nucleótidos de adenina, estructura que se conoce como poliadenina, cola de poli A. Entonces tenemos el transcrito primario o ARN mensajero precursor, el transcrito secundario o ARN mensajero maduro, cuya diferencia entre estos dos es el retiro de intrones, pero que desde el nacimiento ya posee una estructura, dos estructuras relacionadas a su estabilidad. La caperuza de 5-metilguanosina y la cola de poli A, la poliadenina. Estas estructuras, especialmente la cola de poli A, está relacionada con el tiempo de vida del ARN mensajero. Mientras más larga es la cola de poli A, el ARN mensajero tiene un mayor tiempo de vida. Y aquí hay otro momento en donde se regula la expresión genética. Si tú necesitas un gen, ¿sí?, de cuyo producto necesitas una concentración muy elevada, ¿qué te conviene más? ¿Hacer que el tiempo de vida del mensajero sea mayor o sintetizar más mensajeros? ¿En cuál gastas menos energía? Produciendo más mensajeros con todo el proceso de replicación, o de transcripción, perdón, o haciendo que tus mensajeros tengan un tiempo de vida mayor. Un tiempo de vida mayor. Entonces, los mensajeros de genes que se necesitan constitutivamente y que se necesitan en concentraciones elevadas tienen una cola de poli A bastante larga, lo que les permite un mayor tiempo de vida dentro de la célula. ¿Y eso qué significa? Significa que a partir de ese RNA mensajero se va a obtener, por varios procesos de traducción, mucha de esa proteína codificada en este RNA mensajero. Si necesito poca cantidad de esa proteína, es muy probable que la cola de poli A sea más corta. Se hacen 2 o 3 veces la traducción de esa secuencia y el RNA se degrada rápidamente, porque no se necesita mucha de esa proteína. En el caso de... me estaba olvidando. Allí. ¿Dónde ocurre todo esto? ¿Dónde ocurre todo esto? Dentro del núcleo celular. Dentro del núcleo. Una vez que tenemos el RNA maduro, digamos, 100 RNA maduros que han logrado, de los tantos que se han transcrito, 100 RNA maduros están listos para salir, ¿no?, del núcleo celular. Pero solamente saldrá el 30%. O sea, de los 100 RNA maduros solamente salen 40. 30 RNA logran salir del núcleo. De esos 30 RNA que logran salir del núcleo, solo la mitad pueden ser traducidos. ¿De acuerdo? Aproximadamente la mitad. O sea, imagínate, ¿cuánto RNA debe sintetizar la célula para que una buena parte pueda ser finalmente traducida? ¿No? Sale por el poro nuclear unido a proteínas que van a evitar que sea degradado también por las RNAsas de la misma célula y luego forma parte del complejo de traducción. Es decir, se va a unir con los ribosomas. Primero con la subunidad menor del ribosoma y luego con la mayor. ¿De acuerdo? Entonces el splicing ocurre dentro del núcleo celular. En el caso de los procariotes, no hay núcleo celular. ¿Qué pasa allí? Justamente por eso es que no hay intrones. ¿De acuerdo? No hay intrones, no hay núcleo celular. Y este RNA, que no tiene ni capuchón, ni cola de poli A, ni bien nace, va a comenzar a ser degradado. ¿Ya cómo hacen la bacteria para sintetizar sus proteínas? Primero, que las proteínas metabólicamente relacionadas con sus genes se encuentran uno a continuación del otro.